Egun on eta ongi etorri eztabaida mahai honetara. Zure presentzia eskartu nahi dut, baita gure politikare ere. Denbora gutxi dugu, beraz, az gaitezen. Decía el psicólogo francés Raymond Thomas que el éxito del deporte se asienta sobre dos pilares, la idea de progreso infinito que transmite y sobre la ambigüedad de su definición. La indefinición de fronteras del deporte ha posibilitado la extensión de su praxis, la magnitud económica que ha alcanzado y la generación de implicaciones afectivas y emocionales de enorme trascendencia social. La idea subyacente de progreso infinito lo ha agigantado a lo largo del último siglo y medio, tejiendo en torno a sí un cúmulo de necesidades y de oportunidades que afectan de forma decisiva al conjunto de la administración, a la industria y al sector asociativo relacional. En este momento, el deporte, lejos de presentarse como un espacio aséptico o apolítico, constituye una arena de confrontación de ideologías, de toma de decisiones y de concreciones que afectan significativamente a la vida de las personas. El 7º Congreso del Deporte de Euskadi tiene la obligación, y así lo han entendido sus organizadores, de testar el sentir de las opciones políticas concurrentes en nuestro Parlamento. Y precisamente para ese testar las opiniones políticas, nos acompañan hoy Álvaro González, representando al EAJ-PNV, Reyes Carrere, EH Bildu, Goizane Álvarez, Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, PSOE, Xavier Ruiz Docenda, Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza, y Alfredo Iturricha, Partido Popular Ciudadanos. Bienvenidos a los 5. Introducimos el debate con una primera ronda de opiniones sobre el deporte como derecho individual. La Carta Europea del Deporte de 2021, firmada apenas hace un mes, por todos los países conformantes de la Unión Europea, dice que el acceso al deporte se considera un derecho fundamental. Esa es la textualidad. ¿En qué medida nuestras formaciones políticas se plantean satisfacer tal derecho en nuestra comunidad? Empezamos contigo, Álvaro, en esta ocasión. Sí, bueno, egunon danori, eskerrik asko. Básicamente, creo que sin duda, seguro que todos que estamos aquí suscribimos las palabras de la Carta Europea del Deporte, ¿no? Y también es cierto que durante muchos años, tanto las administraciones públicas nos hemos dedicado más a satisfacer esa necesidad individual desde la gestión de instalaciones que a promocionar la actividad física, ¿no? Y es la parte importante del salto que creo que debemos de dar todas las administraciones públicas. También es cierto que al recaer esa responsabilidad en mayor parte, y creo que Iñaki antes lo ha dejado muy claro en cuanto a la financiación y al desarrollo de toda la actividad física, de todo el deporte, ha recaído sobre los ayuntamientos y cada uno hemos ido dando soluciones diferentes al mismo problema de actividad física y de acceso al deporte, ¿no? Es verdad que ha faltado cierta planificación, porque probablemente en el país tenía otros problemas importantes que resolver. Es verdad que siempre hemos sido un poco el hermano pobre de la familia de administración pública, y yo creo que el salto importante, por lo menos que estamos dando en algunos sitios, y aquí como me toca como representante de derecho, es pasar de ser administradores de una instalación a ser dinamizadores de la actividad deportiva, actividad física. Es decir, convertir a la ciudad en un espacio completo de actividad física que permita que el que tenga playa en las plazas, en las calles, se desarrolle actividad física, que salga de los polideportivos y que a esa actividad física se sume toda aquella persona que no ha estado vinculada a un ámbito organizativo como puede ser un club o una asociación deportiva. Y esker konbiteagatik, ez? Nik uste hasiko nukela esaten benetan zer da kirol egitea, ez? Zer da kirolak. Nik uste kontzeptu hori asko zabalagoa dela. Orain arte kirolaren mundua mugitu da, kirol nahiko arautua, nahiko itxia eta hitz egin dugun zenen menpe dago, ez?
Gure ustez ere, hortik haratago joan behar gela, eta hitz egin behar dugula, lehenengo hitzaldian ere entzun dut, zer dan hortik haratago, hau da, kirola arautua edo jarduera fisikoa araututik haratago, baizik eta bizitza aktibo bat sustatzea gure hirietan eta gure herrietan, ez? Hortaz, nik uste postu sendoa eta oso fuertea izan behar dugula eta egin behar dugula erakundetik eta gure mintzat erabaki politikoak hortik bide hortatik joan behar dugula. Hau da, nolabait marka oso propia ezarri gure herrietan eta Euskal Herri osoan izatea gizarte osasuntxoa eta gizarte aktibo batez bideratzea. Horren barruan ere kirola hor badago eta hitz egingo dugu ze kirol azpiegiturak eta ze kirol mota federatua, eskola kirola eta guzti horretaz hitz egingo dugu. Baina hortik haratago nik uste kontzeptu asko zen modernoagoa ezarri behar dugula ja gure gizartean. Eta hortan ere, aipatu nahiko nuke ere, gaur egungo gaztek ere nola ere idei hori modifikatzen aldatzen nahi diala, ez? Nik uste nire ustez ere nahiko zaharkitua, zaharra gelditzen nahi dela kirol estruktura guztiak eta nolabait pauso bat aurrerago eman behar dugula, ez? Gizarte aktibo bat sustatzea, ingurume aktibo bat sustatzea, erakunde edo bintzate arautzen dituzten erakunde guztietan, estrato guztietan, benetan haratago begiratzea, eta uste dut hori izan behar dela ikuspegi moderno bat hemendik aurrera. Baizik eta atzekoa ondo ina dago, uste dugu gainera ados egongo gara Euskaldun gizartea nahiko kirolaria dela, baina nik uste eta haratago hiri ereduak moldatu, hiri guneak ere moldatu, mugikortasuna moldatu, eta nik uste hori hortaz joan behar dugula. Goizane, por favor. Gracias, Luis. Pues estoy con Reyes, que tenemos que superar ese concepto de deporte y ir a una conceptualización mucho más amplia, ¿no? Abordarlo desde la promoción de la actividad física y del deporte. Y también superar ese concepto de derecho de acceso al deporte. Si nos quedamos en el derecho de acceso al deporte, vale. Seguramente nos quedaremos en buscar la accesibilidad, nos dedicaremos a buscar la accesibilidad del deporte y de la actividad física desde sus tres dimensiones más habituales, ¿no? La arquitectónica, la económica y hoy por hoy también la de género. Y sin embargo, desde las administraciones o desde los distintos ámbitos donde hacemos acción política, que como decía un compañero mío, la política se hace a golpe de boletín oficial del Estado o de Guipúzcoa en este caso, o de Euskadi, debemos buscar el desarrollo de políticas para fomentar un estilo de vida activo. Es un concepto mucho más amplio y ver la actividad física y el deporte como una forma de transformar la sociedad y de abordar los retos sociales. En Guipúzcoa llevamos ya muchos años trabajando la actividad física y el deporte en nuestra política activa de esa manera, buscando en que si lo que perseguimos es tener una sociedad más solidaria, equitativa, inclusiva, progresista, transformadora, competitiva y feminista, lo tenemos y lo podemos hacer a través del fomento de la actividad física y del deporte. Hoy por hoy, estar físicamente activo puede resultar fácil en cuanto a espacios o a instalaciones, si bien muchas, como ya abordaremos en otro punto, puedan estar obsoletas o ser inaccesibles, tenemos la calle y muchas herramientas que no tienen un coste económico, por ejemplo, o que no nos limitan o no nos enmarcan en unos horarios de tiempo, podemos estar físicamente activos. Pero lo que tenemos que promover es un cambio de paradigma a través de un cambio de cultura, un cambio cultural y un cambio de comportamiento. Y combatir la vida, el sedentarismo desde ahí. Xavier, por favor. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. A mí me gustaría añadir a lo que se está comentando una realidad sobre el estado de la cuestión, ¿no? Muchas veces hablamos de la práctica de la actividad física y el deporte en la sociedad y a veces al englobar esa sociedad nos estamos dejando a grupos que tienen un acceso muy limitado y por lo tanto están discriminados en cuanto a ese acceso a la actividad física y el deporte, ¿no? Creo que todos y todas somos conscientes hoy de que si naces, si eres mujer de etnia gitana y encima tienes alguna discapacidad física,
sería un milagro que practicases de manera regular actividad física y deporte, ¿no? Creo que el esfuerzo se tiene que centrar en esos espacios, en esos grupos de poblaciones a los que, desde luego, desde la Administración no llegamos, ¿no? Si realmente nos creemos que la actividad física y el deporte es un derecho, tenemos que fomentar, como se ha dicho, atacando ese sesgo que a día de hoy existe, ¿no? Y seguramente para eso, lo que comentaremos más en profundidad, hay que modificar habrá que intentar modificar el modelo de actividad física y de práctica que tenemos en las sociedades, entendiendo la realidad de cada ciudad, de cada población, de cada pueblo, ¿no? Muchas gracias. Por fin, Alfredo. Hola, buenos días. Y lo primero, agradecer la invitación que hace posible que esté aquí de mi punto de vista, más desde una perspectiva local, como concejal del Ayuntamiento de Vitoria. En Vitoria tenemos muy buenas instalaciones deportivas y una oferta de actividades muy amplia, pero prácticamente pues son muchos los ayuntamientos que pueden decir lo mismo. Pero nosotros, además, en Vitoria, lo que puedo decir que tenemos unos objetivos muy claros, que son los que me gustaría compartir con todos ustedes. El primero es que los vitorianos, en este caso, lo que tienen que hacer es una práctica del deporte moderada, al contrario de lo que puede ser el alto rendimiento, que muchas veces es incompatible con la salud. Pues nosotros buscamos, uno de los objetivos del Ayuntamiento de Vitoria en su oferta es que hagan deporte de forma moderada y frecuentemente, que tengan ese hábito de salud, como podamos tener el de la higiene, pues también el de hacer deporte. Que entiendan que el deporte es calidad de vida, que la gente que hace deporte vive de una forma mucho mejor que las personas que no lo hacen. Asimismo, Vitoria, como ciudad educadora, entiende que a través del deporte podemos transmitir valores a la sociedad. El deporte tiene muchos valores intrínsecos y creo que la oferta deportiva que podemos hacer es una buena plataforma para educar en valores también a los vitorianos. Y una última cuestión que quiero poner de relieve, y tratándose de Vitoria, que pues la verdad que tenemos el privilegio de tener un entorno natural envidiable, es que esa práctica del deporte también se tiene que hacer con respeto a ese entorno. Vemos que estas prácticas también se están dando ya en el deporte profesional, pero también desde la base tenemos que o queremos que el objetivo, que la gente entienda que es compatible la práctica del deporte con respetar el entorno. Se puede correr por el monte, hacer mountain bike, hacer muchas prácticas deportivas, pero siempre llevándonos las cosas a casa, paseando por las sendas que hay al efecto, etcétera. Y creo que ese es un valor que también queremos trasladar en este caso desde el Ayuntamiento de Vitoria. Gracias a los cinco, porque nos hemos atenido más o menos a los tiempos marcados. Me acaban de avisar que han sido 11 minutos, con lo cual no ha estado mal. El segundo tema sería sobre instalaciones deportivas. Según los datos que obran en mi poder, este año, el año 2021, el conjunto de administraciones públicas en España va a invertir aproximadamente unos 700 millones de euros. De hecho, hasta finales del mes de septiembre, esto era 485,7 millones de euros. La previsión al final serán unos 700. Pero lo llamativo de esta cifra, es que el 50%, exactamente el 48%, pero una cifra que cada año sube, el 48% se dedican a la reconversión de instalaciones viejas y el 52% a la generación de nuevas. El porcentaje de reconversión aumenta porque el parque de instalaciones deportivas de los años 80 y 90 se está quedando obsoleto. Esta reconversión está tomando protagonismo progresivo también en Euskadi. Es necesario cometer una modificación del diseño de la infraestructura realizada en el final del siglo pasado, en los 80 y en los 90. En esta ocasión vamos a empezar la ronda de respuestas por Reyes Carrere.
Bueno, argi dago, ez? Nik uste jakina dela eta denok badakigu oso gure, gune edo instalazio askok oso sarkitua daudela eta bintzat nire inguruan, Donosti inguruan, benetan askok ez dute ez da gaur egungo arauak betetzen eta beraz behar dutela, ez? Hala ere nik aipatu beharko nuke edo aipatu nahi dut gure azpiegitura potenteena gaur egun Euskal Herrian eta orekatuena eta inbertsio aldetik nik uste errentagarria dena dira gure bidegorriak. Hau da, kalean egiten den ziketa fisikoa edo kalean egiten den ariketa, ez? Eta nik uste hortaz ere begirada jarri behar dugula, ez bakarrik kirola azpiegituretan, duela 30 urte nolabait modan jarri izan edozein lekuetan kiroldegiak jartzean. Lehen hor barruan geundela nik aipatu dut, ez? Ni bintzine izen kilometro terditara edo 4 kiroldegi ditut, eta horietako 3 piztina daukate. Orduan, ez dakiz ze puntu arte olako kirola eredu sustatu egin dugun urte askoetan, non kirola sartu dugu, enkajonatu dugu lau pareten artean, eta beraz, ahaztu egin dugu gure hiriak ere, gure hiri ereduak ere, olako kirol motak edo modalitate berriak ere sustatu egin behar ditugula, ez? Lehen aipatu ditut gazteak, eta denok dakigu gazteek ere kalian kirola asko egiten dutela, eskaitak edo bizikletarekin, orain gaur egun dauden modalitate gazteentzako eta oso urbanoak direla. Eta administrazioetatik nik uste begirada hori ere eduki behar dugula. Eta guk benetan sustatu nahi baldin badugu bizitza aktiboa eta osasuntxoa eta nahi duena beste bide batez jutea, nik uste hori ere begirada hori kirol azpiegiturak edo bintzat jarduera fisikoa egiteko, lanera joateko, edo garraio motak egiten ditugu, zenolako hiri ereduak sustatu ditugun, eta zenolako aldaketa egin behar dugu gure hirietan eta gure kaleetan, benetan, ikuspegi asko zabalagoa izateko. Orduan beraz, birmoldaketari edo berpentsatu egin beharko direla kirol azpiegiturak ados nago, eta batzuk agian berri edo beste ikuspegi batekin egin behar dugula. Eta gero nik ere aipatuko nuke edo sartu nahiko nuke genero ikuspegia. Gaur egun mintzat Donostian dauzkagun datu batzuetan esaten dute edo esaten digute batez ere emakumeok egiten dugula kirola kontzeptua edo gimnasioetan edo kiroldegietan. Eta kalera oso gutxi joten gerela, nahiz eta gero eta gehiago joan, baina kalian gutxi egiten dugu. Hor ere zeharka aipatuko nuke, hirigintzaren atalak ere, kiroletan edo plangintza horietan sartu dela, gizarte ekintzak ere, hau da, benetan kirola izan dezaten transversala eta ez bakarrik atal batekoa. Nik uste horre azpigituratekin jarraituz, nik uste ere nire lehenengo hitzartzea esan dut asko zabalagoa izan behar dugula, ez? Askok kirolatik gatoz eta gaina goi mailakoa, baina hori atal bat bakarrik ez da, eta lehen aipatu da, beste motatako pertsonak ere denak sarrera egiteko, halako bizitza aktibo bat sustatzeko, nik uste beste ikuspegi bat, eta kirol azpiegiturak asko begirada oso zabala eta hiri osoa hartu egin behar dugula, ez bakarrik lau pareta horiek. Eskerrik asko, Reyes. Goizate, ¿es? Lo primero sería considerar que ese equipamiento, ¿no? Como bien se ha dicho, el equipamiento más democrático, lo que más democratiza el acceso a la actividad física y el deporte es la calle. Y la segunda pregunta sería ¿para qué? No podemos construir los planes de equipamientos deportivos o la planificación en la construcción o remodelación de equipamientos deportivos no la podemos hacer porque los ayuntamientos o los municipios nos soliciten que quieran reconvertir su polideportivo o ampliar un espacio o hacer una cubrición. Antes de eso requiere una reflexión por el resto de entidades que estamos en la cofinanciación de
de esos equipamientos. Y para eso tenemos planes de instalaciones deportivas que responden a un modelo de acceso a la actividad física y del deporte. Y si en ese modelo, sobre todo, el peso lo tienen la formación de las personas, alcanzar la salud y una vida activa, que sea equitativos, accesibles, un sinfín de valores que inspiran cada uno de los modelos, que cada uno será diferente, es a eso a lo que tiene que responder las remodelaciones o los planes de equipamientos deportivos. Es cierto que muchos, los que se han construido en los 80 y 90, no responden a las necesidades de hoy en día, porque hoy en día las ciudades o los equipamientos deportivos se instalan o se construyen en el marco de una ciudad que se repiensa de otra manera. La repensamos teniendo en cuenta el impacto medioambiental de lo que hacemos, la repensamos teniendo en cuenta el impacto de género y, sobre todo, la repensamos también teniendo en cuenta la accesibilidad. Y no me refiero solo a la accesibilidad arquitectónica, a las barreras arquitectónicas, sino a hacer accesible y cómoda la ciudad para cualquiera que se aproxima, cualquiera que se acerca y cualquiera que vive en ella. Por lo tanto, sí que hay que trabajar en esa remodelación, porque vivimos en una sociedad que tiene nuevos retos de país, a los que el modelo deportivo y, obviamente, los equipamientos para la actividad física y el deporte, que no todo es deporte, también deben responder a esos retos. Y una de las estrategias que ya lleva años Euskadi abordando es la del espacio urbano activo, ¿no? El espacio activo. Estoy de acuerdo con lo que se ha comentado. Para mí hay dos cuestiones. Primero sería hablar de, efectivamente, esas inversiones económicas, cómo son, qué cantidades se manejan y a dónde se destinan, ¿no? Iñaki antes nos comentaba cómo seguramente hace falta un análisis más pormenorizado de esas partidas económicas a dónde van dirigidas. No es tanto el volumen, que me consta que cada año se incrementa en la inversión, sino dónde se destina, porque, de nuevo, comento, o me gustaría insistir en que el acceso no es igualitario para todas las personas a esas instalaciones deportivas, ¿no? Si tienen costo, ya estamos haciendo una discriminación para la gente que, desde luego, no tiene recursos. Eso pasa. Y por eso sí me alegro de estar de acuerdo con lo que han comentado mis compañeras, de que hay que repensar el modelo de práctica. Me alegro de estar de acuerdo, ojalá luego nos pongamos de acuerdo en otras cosas, en cómo atacar esa realidad, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto. Se puede jugar a pillar en una plaza del pueblo, como hemos hecho todas y todos, o se puede instalar un equipamiento deportivo para organizar, para entrenar y para competir en campeonatos internacionales. Evidentemente, la inversión en uno o en otra es totalmente diferente, ¿no? Y también el aprovechamiento de esos espacios. Por eso yo creo que tenemos que imaginarnos, tenemos que hacer ese ejercicio de cuando decimos hacer actividad física y deporte, para Gasteiz, pongamos de ejemplo, ¿qué nos imaginamos, ¿no? Cada una tendremos nuestra visión, nuestra imaginación. Y eso hay que cambiarlo, porque me da la sensación de que muchas veces nos vamos a imaginar bueno, pues lo que seguramente la mayoría de los que somos esta sociedad no representamos, ¿no? Y, de nuevo, repito, estoy de acuerdo en que si lo que tenemos claro es que hay que pasar de equipamientos deportivos a ciudades y pueblos con espacios que permitan el juego, me gustaría reivindicarlo ahí, pues pongámonos en marcha, porque en muchos sitios, desde luego, la ciudadanía practica actividad física y deporte e incluso se traslada en bicicleta a pesar de muchas de las obras que se están haciendo. Alfredo, por favor. Sí. Bueno, quiero introducir dos elementos para la reflexión en este aspecto y además en el que en Vitoria tenemos cierta experiencia, porque muchos de los equipamientos deportivos que tenemos pues son de los años 80 y a veces pues se recibe en el ayuntamiento la carta del Gobierno vasco de Juegos y Espectáculos, donde te dicen que determinado equipamiento pues no reúne las condiciones técnicas de seguridad que son hoy exigibles y que no lo eran pues, en la década de los 80.
Y entonces, pues en principio eso es un contratiempo para cualquier gestor municipal porque tiene que afrontar inversiones muy importantes. Pero yo creo que, en definitiva, eso es una oportunidad para actualizar equipamientos. Nosotros aquí tenemos dos claros ejemplos con el Polideportivo de Mendizorroza o los frontones de Betijay, que se han tenido que hacer inversiones basadas en mejorar la seguridad de esos equipamientos, pero que se ha aprovechado para hacer otras cosas. Creo que, como digo, pues es un contratiempo, pero que se convierte en oportunidad. Y luego hay otro asunto que son las exigencias federativas que muchas veces se imponen a los equipamientos deportivos. Y por poner también un ejemplo práctico, pues cuando la Federación de Baloncesto dice que hay que pintar una raya en vez de a 6,25 a 7 metros, pues eso supone unas inversiones muy importantes para un ayuntamiento, como por ejemplo el de Vitoria, que tiene decenas de campos, o ahora que tenemos que acometer reformas en el campo de atletismo para que pueda seguir siendo homologado lo que se hace ahí. Y en ese sentido sí que pediría a las federaciones, o lanzo una reflexión en el sentido de que tiene que haber empatía, y a veces cuando una federación toma una serie de decisiones, no sé hasta qué punto son conscientes de la trascendencia que eso tiene para las administraciones públicas y el esfuerzo que luego eso supone, porque a todos luego nos gusta practicar el deporte pues en canchas homologadas que se cumplan con los estándares que hacen los profesionales, ¿no? Y bueno, pues esos son los dos elementos que me gustaría haber introducido. Para Ahora estamos un poco peor de tiempo que antes. Álvaro, por favor. Sí, bueno, en realidad casi comparto todo lo que se ha dicho, y lo que no comparto probablemente ha sido por un problema de tiempo y de velocidad, de matices, ¿no? Bueno, yo sí quiero poner el ejemplo, de hecho, como ejemplo paradigmático de instalaciones que no son ni siquiera los años 80, que son los años 70, que cumplimos prácticamente 50 años en muchas de ellas ahora, y que evidentemente las instalaciones de hace 50 años se diseñaron para unas disciplinas deportivas y para una práctica deportiva que nada en absoluto tiene que ver con lo que se hace ahora. Empezando porque hace 50 años las instalaciones las diseñaban hombres para hombres. Esa es la más importante quizá de todas, ¿no? También es cierto lo que acaba de decir Alfredo, que hemos tenido que ir adaptando instalaciones en base a requerimientos legales y a requerimientos federativos, que también suponen un coste importante, aunque parezca que no. Pues cambiar una cancha de los años 70 a los requerimientos actuales pues tiene un coste importante. Y en cuanto al diseño de las actuales, nosotros desde el año 17 nos hemos embarcado en un proceso participativo denominado Thinking Fadura, que consiste en la renovación de todas las instalaciones de Fadura desde 4 puntos de vista: la promoción de los hábitos saludables, tener en cuenta evidentemente el género, el acceso escalonado según el nivel de necesidad de instalaciones, que sean inclusivas y que sean adaptadas. Ahora mismo pues estamos iniciando la fase de construcción del resultado de ese proceso participativo. No ha sido fácil porque tener participando activamente a un grupo importante de hasta 2.000 personas en el diseño de unas instalaciones que tienen que cumplir una serie de requerimientos, es decir, a veces uno quiere hacer una cosa pero no puede. Os pongo un ejemplo: tenemos un edificio de frontones que tiene 50 años, que se pensó inicialmente para la pelota. El deporte practicado por las mujeres ha disparado en los últimos 10 años de una forma exponencial en actividades y disciplinas donde el hombre no practicaba. Entonces, no tenemos los espacios adecuados para eso. ¿Qué vamos a hacer? Pues crear esos espacios, pues vamos, con absoluta prioridad. La inversión, importantísima. Estamos rondando los 30 millones de euros en la previsión, y eso a falta de revisar por este lío de los costes de obra. En definitiva, creo que estoy de acuerdo que hay que mirar para qué son y cómo los presupuestos y para qué se destinan las inversiones, y creo que evidentemente hay que hacer participar a la sociedad en todos sus niveles, tanto en los clubes y asociaciones que están vinculadas a las federaciones y a sus necesidades, a la ciudadanía en general, al deportista individual que no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, entre comillas, quiere ir por su cuenta, participar, hacer actividad. Y en el caso nuestro de Getxo Kirolak tenemos una plantilla de 45 personas que también tienen que opinar sobre cómo diseñamos las instalaciones, porque ellos son los que van a tener que cuidarlas y explotarlas. Gracias.
les voy a pedir a los 5 un esfuerzo de concreción mayor para ver si somos capaces de hacer las preguntas un poco más, las respuestas un poco más cortas. El tercer tema que queremos abordar es el deporte como industria. Un estudio hecho por el Gobierno vasco recientemente, con números de 2018, dice que el conjunto de las administraciones públicas vascas destinaron al deporte 234 millones de euros en el 18. Los ingresos solo vía IVA del deporte en ese periodo fueron de 336,5 millones. Me refiero al año 2018. Es decir, por cada euro gastado en deportes, solo vía IVA se recuperó 1,44. Este estudio coincide básicamente con otro hecho en 2001, con lo cual no ha cambiado la tendencia. Sin embargo, no se sigue, creo yo, viendo el deporte como una industria que genera dinero para la administración, para que la administración lo pueda dedicar a servicios. ¿Son consecuentes o conscientes, mejor dicho, las formaciones políticas vascas de tal circunstancia? Goizane, empezamos por ti. Bueno, de lo que soy consciente, que debatir sobre esto nos llevaría pues por lo menos una hora entre todos. Es muy difícil, a mí me resulta muy difícil en todo lo que tiene una dimensión económica hacer una lectura tan parcial. En este caso creo que tenemos que superar el concepto industria y el concepto deporte, porque si vamos a hablar de la dimensión económica del deporte tenemos que hablar de algo mucho más que de industria y sobre todo también incorporar actividad física y toda la actividad relacionada con el movimiento que se mueve hoy en día en el mundo salud. Y si hablamos del sector económico no nos deberíamos de olvidar de dos cosas que no voy a desarrollar porque no tenemos tiempo, pero sí que deberíamos de empezar a trabajar en ello y es en el modelo de financiación de la actividad física y del deporte como ecosistema, como sistema y sobre todo empezar a mirar en serio la calidad en el empleo. Xavier, por favor. Yo misma, vale. Sí, al orden de los, o en la línea de los datos que comentabas de la repercusión que tiene, yo creo que es positivo que evidentemente el gasto público revierta en las propias administraciones, ¿no? Y una vez más, el gasto público tendrá que ser impulsor de las industrias, también de la actividad física y el deporte. Eso entiendo que es positivo. Pero voy a hacer hincapié, como hacía antes, en qué modelo de industria queremos. Hay que dejar a veces la calculadora a un lado y esos resultados económicos de gasto-beneficio, bueno, hay que convertirlos en la vida de la ciudadanía, ¿no? Otra vez hago hincapié en el modelo que tenemos de práctica y de consumo de deporte, ¿no? Aquí estamos hablando de industria, pues podríamos hablar del consumo, ¿no? Y en este punto creo que todas y todos podemos hacernos idea de un montón de ejemplos donde la industria no está actuando bien y posiblemente esté teniendo o esté proyectando unos inconvenientes en las sociedades. Antes, Iñaki creo que era en su ponencia anterior, hablaba de 2 de cada 3 euros no son para la actividad física, de esa inversión que se hace. Se comentaba el tema de las apuestas, pues bien, es un problema. Si evidentemente parte de la inversión económica que se hace en la industria deportiva es hacia el mundo de las apuestas, aunque eso luego nos dé una cantidad de dinero estupendo, bueno, pues genera unos problemas de salud mental que sabemos y que, por otro lado, tenemos que invertir para intentar solucionarlos, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que es muy importante y tenemos que ser muy críticas y muy críticos con el tipo de industria que planteamos. Por añadir un par de ejemplos más, el Mundial de Qatar, seguramente a nivel económico para tanto los organizadores como la sede saque unos muy buenos números, pero bueno, todos sabemos y todas sabemos de los problemas que está habiendo en cuanto a las muertes que está habiendo de trabajadores o lo que ha salido últimamente con los derechos de acceso bastante limitado a la comunidad LGTBIQ.
Una cosa más que me gustaría comentar, por ir a lo concreto, es el 21% de IVA que se aplica a las actividades deportivas a día de hoy, ¿no? Es una forma en la que, evidentemente, es el IVA que se aplica a los productos de lujo de los ricos. Entonces, si estamos defendiendo que efectivamente es un derecho universal y que tenemos que ponerlo al alcance de todas y de todos, desde luego eso habría que gestionarlo de otra manera. Para que nos siga dando dinero, seguramente para que sea viable, pero desde luego sea mucho más permeable a la realidad social que vivimos. Temas interesantes, el juego, el IVA. Alfredo, por favor. Bien, decía si somos conscientes, en el Partido Popular en Vitoria somos muy conscientes. De hecho, tanto es así que nos presentamos a estas elecciones con un proyecto que tengo aquí, el resumen, que se llama Ciudad del Deporte y la Salud, donde precisamente se habla del deporte como industria. Lo presentamos porque Vitoria fundamentalmente es una ciudad industrial además ligada a la automoción, con empresas como Mercedes y Michelin, que es lo que da de comer a la mayoría de los vitorianos, pero a su vez es también una debilidad, y creo que no hace falta más que asomarse hoy a cómo están las cosas para saber eso, que pues nuestro futuro como ciudad pues muchas veces depende de decisiones que se toman en Francia, en Alemania, en otros sitios, en estos sectores tan complicados. Y pensamos que el deporte es una buena salida como industria para la ciudad de Vitoria, para ser también cierta alternativa a esas industrias como sector terciario. Por eso nosotros presentamos esta propuesta que tiene 21 ejes de actuación, donde nos parece importante el captar eventos deportivos, fomentar el turismo deportivo, y todo eso creemos que también es riqueza para la ciudad, y de hecho, pues como digo, es una de las grandes apuestas. Pero también es cierto que esto no es una cosa solo de un partido político o de los que nos podemos sentar aquí representando distintas sensibilidades, sino que se tiene que hacer con la sociedad civil, con los hosteleros, con los deportistas, con las federaciones. Es un trabajo conjunto, y el que yo, por lo menos desde el punto de vista del Ayuntamiento de Vitoria, creo que deberíamos de ponernos de acuerdo para trabajar, porque creo que es una oportunidad para el futuro de nuestra ciudad. Sí, yo voy a ser muy breve. Creo que en cuanto al deporte industria, el deporte como actividad física y deporte no profesional, estamos teniendo una oportunidad enorme de conseguir recursos para ese tipo de actividad. ¿Por qué creo que sucede esto? Porque así como las personas que quieren crear negocios vinculados al deporte aportan profesionalidad, en el lado del deporte no se encuentra profesionalidad. Y no se encuentra profesionalidad porque no tenemos regulada, aprobada la ley de profesiones del deporte, porque tenemos problemas de formación, porque tenemos problemas de dedicación y porque tenemos problemas en general de cierta regulación. Entonces, cuando alguien llega y quiere arrancar con una iniciativa deportiva, y no hablo de una empresa de servicios deportivos, hablo de una empresa industrial que quiere desarrollar tablas de surf, trajes de natación, se encuentra con que en el lado de quien tiene que colaborar con él no hay profesionalidad, porque no ha podido acceder a ella, no hay regulación, y yo creo que es un problema importante que se tiene que solucionar pronto para que no perdamos esas oportunidades y se las esté llevando otro sector. Gracias, Álvaro. Finalmente, Reyes. Bueno, yo creo que en el deporte como industria y anteriormente en el tema que hemos tocado en el de las instalaciones y posteriormente el que vamos a tocar, creo que falta realmente una estrategia nacional que vertebre y que desde arriba realmente gestione y vertebre y articule las normativas y las leyes en todos los territorios, ¿no? De tal manera que sea un crecimiento coherente, que sea un crecimiento digno. Goizane ha comentado también la precariedad laboral, es decir, el hecho de que
tenga una mirada exclusivamente con rentabilidad económica al deporte, en sí mismo puede ser que deje atrás una serie de valores con los que bueno, se mueve el deporte que anteriormente se han visto, ¿no? Y no solamente eso, porque no solamente es el deportista, sino todo el ecosistema que mueve el propio deporte, ¿no? Es una industria, está claro, es una industria además que creo que tiene que ser una industria joven, una industria que marche hacia adelante, pero en ningún caso puede ser como ha ocurrido hasta ahora, que esa industria coma, digamos, lo que es el ordenamiento del propio deporte en cada territorio, ¿no? Es un problema, creo que, a nuestro punto de vista, grave. No puede ser que cada territorio se mueva a golpe de unas veces intereses políticos, otras veces intereses electoralistas, o porque hay alguna serie de cuestiones clientelares que van a hacer una inversión más allí que otra, o a un momento determinado, a una empresa determinada, y creemos que desde luego hace falta una ordenación firme y que una estrategia nacional que vertebre y que lleve la industria del deporte y el deporte y todo lo que es la actividad física y todo el ecosistema hacia en un mismo sentido en todos los territorios, ¿no? Para que no haya diferencias, para que realmente somos pocos, y creo que debemos de estar mejor avenidos que hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hemos ido a golpe, digamos, de voluntad, bueno, en cada ayuntamiento, de voluntad en cada diputación, y bueno, y el Gobierno vasco pues era como un ente ahí que no sabíamos muy bien si regula, si no regula, y luego otra cosa, a la hora de regular y de establecer leyes, que en el papel todo lo aguanta, pero realmente luego hay que bajar a pie de calle, y eso sí que no se ha visto, ¿no? Gracias. Entraríamos en un cuarto tema que es inevitable tocar siempre, que es el deporte escolar o el deporte de edad escolar. Tenemos suficientes testimonios de estudiosos a lo largo de los 3.000 últimos años de que el deporte siempre ha formado parte del sistema educativo, desde la Grecia antigua y clásica hasta la arcaica incluso, pasando por la civilización romana, la Edad Media, en fin, siempre. Siempre ha existido Catón, o siempre ha existido la efebía, o siempre ha existido el actual deporte escolar, da igual. Son 3.000 años de historia, pero de una historia inacabada, porque parece que estamos de acuerdo en que es importante, pero no tan importante como para profesionalizarlo de ninguna forma o para dedicarle los suficientes recursos. ¿Cuál es la posición de nuestros partidos políticos al respecto? Empezaríamos en este caso por ti, Xavier. Sí, es que caso. Pues yo quería empezar siendo críticos y críticas con lo que a veces entendemos por deporte escolar y por cómo lo planteamos, ¿no? Me parece que tenemos que huir de las grandes frases autocomplacientes que a veces nos decimos. Si me preguntan, ¿es el deporte escolar positivo para el desarrollo de la niña y del niño? Pues no necesariamente. Es la respuesta que os diría, no necesariamente. Depende del cómo, una vez más, depende de cuál es la actividad, depende de la formación suficiente o insuficiente de los beguirales, depende de un montón de factores, ¿no? Y evidentemente, como representación social que es, el poder y el potencial es inmenso. Ahí tendríamos que, para mí, fomentar unas alternativas de modelo de deporte escolar que hoy en día no tienen tanto peso, ¿no? Tanto en la ley actual vasca del deporte como la que se está presentando y posiblemente se aprobará, se comenta que los centros escolares deben ser uno de los agentes principales en cuanto a la gestión del deporte escolar, del deporte en edad escolar. Bueno, pues luego la realidad nos dice que tanto la escuela pública como las AMPAs, que yo creo que tendrían que empoderarse mucho más en estas tareas, pues bueno, tienen unos recursos muy limitados y, por lo tanto, luego una representación muy limitada. Esa es la realidad. Entonces, la oferta termina limitándose muchas veces a la que pueden ofrecer pues clubes, federaciones, empresas,
Y siendo compatible esto con otros modelos, no estoy haciendo crítica, aunque un poco sí, a este modelo, bueno, pues seguramente tendríamos que imaginarnos edad escolar, deporte en edad escolar, actividad física en edad escolar con una mirada mucho más abierta, ¿no? Ir al monte con tu familia puede ser deporte en edad escolar, hacerlo con los amigos, con las amigas. Bueno, hay muchas maneras de imaginarnos un modelo de deporte escolar mucho más alternativo, mucho más amplio y mucho más participativo. No solo la cuestión está entre si hacemos multideporte o hacemos un deporte específico a la edad de 8 años. Por favor. A mí no me cabe duda que es muy importante porque es cuando nos iniciamos en los hábitos deportivos, en las edades tempranas, cuando hacemos deporte, porque antes cuando hablaba del papel educativo del deporte, pues en estas edades es también cuando se va uno absorbiendo esos valores que están ligados al deporte, pero hay dos aspectos que quiero poner aquí encima de la mesa que desde mi punto de vista debemos de trabajar y abordar. Uno es el de la conciliación familiar con el deporte escolar. Yo en mi entorno por lo menos lo veo que algunos niños y niñas no practican deporte o no les permite hacer el deporte que quieren porque sus familias es imposible conciliar el salir de la escuela, ir al gimnasio, a la cancha, lo que tengan que hacer y muchas veces eso imposibilita que lo puedan hacer de la mejor manera o incluso el poder realizarlo. Y creo que ese es un aspecto sobre el que debemos de trabajar, el de conciliar eso. Y por otro lado, el abandono del deporte una vez que se ha pasado esta etapa. Y especialmente, por lo menos a través de un estudio que tenemos en el Ayuntamiento en Vitoria, es más patente en las mujeres. Hay muchas personas que a edades tempranas practican deporte y cuando dejan de hacer el deporte escolar pasan un momento, además delicado, que suele coincidir con la adolescencia, el que no hacen deportes. Muchos de ellos volverán a cogerlo, pero es real que ahí hay un abandono. Yo creo que estos dos aspectos, el del abandono y el de la conciliación, son cosas en las que debemos de trabajar y de alguna manera intentar solventarlas porque yo detecto que ahí hay un problema. La conciliación y el abandono. Álvaro, por favor. Sí, bueno, como ha dicho antes Goizane en el tema anterior, daría igual para un día entero hablar sobre deporte escolar. Yo me voy a ceñir a tres cuestiones básicas. Primero, que me gustaría que el deporte en edad escolar fuera deporte escolar de verdad. Es decir, me gustaría que las escuelas, los colegios lideraran esa actividad, pero sí que es cierto que al final el liderazgo de esa actividad reclama básicamente los ayuntamientos por la cesión de los espacios a los clubes de los municipios. Y esa es la parte donde nosotros podemos, como administración pública, intervenir. En nuestro caso, dando los mejores espacios con los mejores horarios al deporte escolar. Y eso es fundamental precisamente para permitir esa conciliación. El segundo, bueno, ya en tercer término, creo que es muy importante, como decíais antes, el multiquirola. Lo que sí bien es cierto es que siempre te encuentras con los intereses de los clubes y las de federaciones en cuanto a qué es multiquirola. Teníamos que definir claro qué es multiquirola y cómo se desarrolla el multiquirola. Y luego, sí que es cierto que cuando se inicia el deporte escolar de forma masiva a partir del año 2008, se hace con una visión de ordenar un poco lo que estaba pasando en el fútbol. Se ha ordenado, en mi opinión, con tanto concreción para el fútbol que ha perjudicado al resto de disciplinas que en este país somos minoría. Y digo somos porque yo vengo de una disciplina deportiva que no es el fútbol. ¿Por qué? Porque esa limitación a competir con gente que te aporte algo, igual que en el fútbol, en el país se puede responder, en otras disciplinas deportivas hay que salir del país para poder encontrar gente que te haga mejorar, porque todos sabemos que se mejora compitiendo contra personas mejores que tú. Ese es uno de los problemas que plantea el deporte escolar en otras disciplinas. Y en segundo término, es muy importante recalcar, y creo que nosotros por lo menos en Guecho lo hemos hecho y creo que en otras localidades próximas también, que en el deporte escolar compiten los niños y las niñas, no compiten los entrenadores, que no deberían llamarse entrenadores sino formadores. Porque la competición del que dirige el grupo genera exclusión en el grupo.
Entonces, creo que son los dos objetivos, los tres objetivos principales que nosotros nos hemos marcado para trabajar con el deporte escolar. Sí que es cierto que creo que necesitaríamos una nueva ordenación que permita que otras actividades de disciplinas minorizadas pues puedan crecer también en su nivel de calidad. Tema clave, el de los formadores. Tema clave. Por favor, Reyes. Temazo. Esto es un temazo. Pues esto es un temazo. Temazo. Yo creo que hay que hacer muchas reflexiones que no da tiempo porque si no nos tiraríamos 3 días aquí, ¿no? Primera reflexión que yo quisiera hacer, ¿no? Creo que el deporte escolar cada vez tiene más importancia, precisamente por el modelo de sociedad que tenemos y hacia dónde hemos dirigido. Cortamos de raíz muchas de las posibilidades que hay en las ciudades o los pueblos grandes de jugar en la escuela y se encajona la actividad física en ese momento que hacen que Eskola Kirola. Por lo tanto, es fundamental. Segunda reflexión, creo que está más que demostrado los estudios, creo que está más que demostrado los beneficios que se obtiene con el multideporte. Creo que hay que hacer una defensa férrea y además creo que hay que implantarla y en ese sentido también pido una ordenación con la Ley Vasca del Deporte nueva, no solamente que se plasme en el papel, sino que en los 3 territorios realmente se ponga en marcha. Yo creo que los beneficios son más allá, no solamente para la propia persona, el propio chaval o chavala, sino para el propio deporte que luego pueda elegir más adelante, ¿no? Más allá de la especialización, incluso para llegar al alto rendimiento, pues yo creo que en Guipúzcoa tenemos una experiencia también muy amplia en ese sentido y desgraciadamente que es el único territorio donde se ha implantado y en ese sentido la Ley Vasca del Deporte la nueva Ley Vasca del Deporte parece ser que deja cierto resquicio a que se introduzcan pues, empresas o otros elementos que no son tan fuertes como el propio colegio, ¿no? La atención primaria, lehen hezkuntza izan behar da, desde luego, eskola kirolaren bihotza gure ustez, ez? Eta hor, prestakuntza propioa, eta hor ere. Eta uste dugu ere, lehen hezkuntza denez, eta bigarren hezkuntza ere, hor ere sartuko zan, ere, hezkuntza zailak zerbait esatekotan ere hor dagola. Beraz, ordenazioa bene eta berriro, goitik bera eta benetan papera jartzen duena, gero, ezarri egin behar dela politiketan, multikirola bai ala bai, hori funtsezkoa dela, garapenerako, guztiontzako, onarte, eta gero, hirugarren idei hori ez, sartzen badira enpresak industria moduan eta negozioa egitera eskoletan eta antolaketan eta konpetizioetan agian problema bat izango dugu hemendik urte batzuetara. Beraz, momentua da orain benetan hor lege berri honek ondo ezartzea zeintzuk dira eta ze helburu markatu behar dituen eskola kirola. Eskola kirola, ez? Nik uste funtsezkoa dela. Bueno, en primer lugar, no estoy en absoluto de acuerdo, compañero Alfredo, con 2 de tus afirmaciones y quería puntualizarlas. La primera es que no perjudica en absoluto al resto de modalidades el modelo de deporte escolar, por lo menos el que desarrollamos en Guipúzcoa, que como bien sabéis, uno de sus núcleos centrales es tanto el multideporte como el hecho, como ha dicho Reyes, que el multideporte y la actividad troncal y la que vertebra el resto de las actividades en las escuelas deportivas se organiza en torno a la comunidad escolar. Y prueba de ello es que, no sé si hace un año, los datos son de hace 2 años, aportamos a los talentos y promesas del País Vasco 70 deportistas frente a otras comunidades que no tienen multideporte y aportaron unos 28 con el doble de población. Eso por un lado. Por otro, tampoco creo que es un problema en el desarrollo del deportista y recientemente hemos conocido un estudio que avala la teoría de que tanto el multideporte como evitar la iniciación temprana contribuyen al 100 por 1000 en el desarrollo del deportista. Dicho esto, como bien decía también Xavier, todo depende del modelo. ¿Contribuye a la formación de las personas? Pues depende de dónde pongamos el foco. Si vamos a poner el foco en el desarrollo del deportista, del talento deportivo, obviamente contribuirá a la formación de las personas de forma residual. Pero el deporte escolar tiene esa vocación, poner en el centro el desarrollo integral
de las personas, sobre todo, en este caso, de los niños y también de los niños, de las niñas y los adolescentes. Y eso se hace con una orientación educativa, trabajando sobre todo la equidad. Ponía antes un ejemplo, Xavier, sobre la mujer de etnia gitana. La igualdad no es equidad. Y el deporte escolar debe ser absolutamente equitativo. Por eso hay programas específicos y deben seguir desarrollándose para personas con discapacidad, para personas que no tienen recursos económicos, para personas que vienen de otras culturas o aspectos diversos que condicionan el desarrollo o el acceso a la práctica deportiva de la población. Y además del modelo y de esa orientación, seguir defendiendo que en absoluto el monodeporte es la alternativa al multideporte, mucho menos para formar personas, pero tampoco para formar el talento deportivo. Es que ricasco. Alfredo, ¿quieres comentar algo? Nada. Bueno, pues entonces vamos con una quinta pregunta y después pasaremos a algunas preguntas que ha hecho el público. La quinta pregunta sería sobre, quinta y última por mi parte, sobre interés del deporte profesional. O el interés político del deporte profesional. Yo hacía referencia en la pregunta a algo que leí hace poco en El País. Decía, la sirena que suena en Ipurúa cada vez que el equipo local consigue un gol es la misma que estaba en la fábrica de Alfa e indicaba las 12 horas. Ahora suena para que toda la ciudad sepa que el Eibar ha marcado. El informe sobre Eibar y sobre la Sociedad Deportiva Eibar de Tacticity, entre otros muchos datos, destaca que desde el ascenso del equipo a Primera División en 2014, el club se ha convertido en elemento de proyección de la ciudad y de la comarca con un impacto de marca Eibar en los medios por un valor aproximado de 37 millones de media por temporada en Primera División, por cada temporada en Primera División. Esta cantidad de dinero es superior a la del presupuesto del Ayuntamiento de Eibar. ¿Es positivo, negativo o simplemente neutro el impacto del deporte profesional para la imagen de ciudad, comarca o país? Alfredo, empezaríamos por ti. Bueno, pues neutro no es. Desde luego que en Eibar se sienten muy orgullosos y aquí en Vitoria pues también nos sentimos muy orgullosos de tener equipos profesionales que son referentes como el Baskonia, el Alavés o las Gloriosas y el Araski en fútbol y baloncesto, y eso tiene un impacto positivo de imagen de la ciudad, etcétera. Pero desde mi punto de vista y como político, me importan más que esas organizaciones como tal, evidentemente son referentes y transmiten valores, pero me parece más importante la labor que pueden hacer los deportistas profesionales a nivel personal. Yo en mi experiencia, por ejemplo, tengo para recordar varios ejemplos. Uno, el malogrado Alberto Zerain, que era un montañero de 8000, que tristemente falleció en un accidente en la montaña, pero que lo tengo como una persona que trabajaba, colaboraba con los chavales en las actividades deportivas, le llamabas para cualquier cosa y ahí estaba para ayudar. O el ejemplo de Joseba Beloki, que también un referente para los chavales en ciclismo y siempre involucrado en cosas de la ciudad. Martín Fiz, no me quiero dejar a nadie, yo simplemente comento estos por mi experiencia personal con ellos. Y eso sí que veo que son profesionales que, aparte del orgullo que han hecho sentirse cuando han tenido pues grandes victorias o han estado en lo más alto, pero que han dejado huella en las personas, en los habitantes de Vitoria. Y creo que eso, desde mi punto de vista, es lo que quiero destacar, que más allá del éxito profesional, que es efímero, como referentes que son la huella que pueden dejar en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Sí, bueno, a mí es que en realidad el deporte profesional pues es que no me interesa demasiado. Creo que no deja de ser una actividad más profesional desarrollada por personas. En este país tenemos en realidad un único deporte profesional de verdad, que es el fútbol. Los demás, pues hay algunas personas que generan los recursos suficientes para ser profesionales. Y si es verdad, quiero decir que pueden ser buenos ejemplos para los que se miren los niños y las niñas que practican esas disciplinas o otras, por su dedicación, por su compromiso. Pero creo que los últimos datos que había visto por ahí era que 1 de cada 10 niños o niñas que practica fútbol llega a profesional de Primera División y 1 de cada 4000 o algo así. Quiero decir que no
no es un problema que creo que como administración pública tenga que afrontar. Creo que es un mercado que funciona, del espectáculo, con profesionales que realizan una actividad y sin más. Luego existe eso que llaman el mundo semiprofesional, que nadie acaba de definirlo como Dios manda, porque creo que es imposible definirlo, y creo que ese sí que es importante, ese sí que podemos decir algo desde las administraciones públicas en esa parte del deporte que exige tanta dedicación como un profesional, pero que no genera recursos económicos para que la gente pueda vivir de él. De acuerdo. Reyes. Bueno, pues yo sí que diría que el mundo profesional es un mundo lleno de precariedad, que los éxitos en una grandísima parte, fundamentalmente en femenino, es a costa del sacrificio de muchísimas mujeres y muchísimas horas y de muchísimos profesionales del deporte. En Donosti, concretamente, se le llama la ciudad de deporte femenino, pero profesional yo creo que no me confundiré si hay 12 en total. Es decir, le llamamos deporte profesional a una dedicación como si fueras profesional, pero no lo eres. Eso llega a un momento en que ya no lo puedes soportar y es una de las razones por las que las mujeres en general pues no pasan más allá de los 25, 26 años cuando terminan sus carreras universitarias y entonces tienen que acceder al mercado laboral. Es decir, es un mundo que desde luego necesita regulación. Insisto, yo toda la mañana hablando que se necesita regulación y aquí, gobernantes y los que tenéis mucho poder en esto, tenéis que meter mano ya. ¿De acuerdo? Creo que realmente lo que está debajo de las alfombras en general del mundo profesional, y creo que tenemos que quitar el mundo del fútbol, que también podríamos hablar, fútbol y algún otro, y todos los demás, y básicamente en el mundo femenino solamente hay precariedad, sacrificio y muchos problemas. Y creo que hay que introducir una perspectiva de género ya. ¿De acuerdo? Yo he sido profesional como entrenadora y me he considerado solamente profesional cuando me han puesto un contrato profesional, un contrato en el que yo cotizaba a Seguridad Social. Mientras tanto, los otros 20 o 25 años ni he cotizado y ha sido a base de un sacrificio personal muy grande. Y eso, desde luego, es una cuestión discriminatoria que nadie quiere ver, que solamente estamos hablando de gente muy becada, ¿de acuerdo? Pero eso no tiene... Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y en ese sentido no hay que mirar a otro lado. Y creo que las mujeres en este sentido, y hago una reivindicación muy importante, que nos dejen de llamar profesionales y que nos pueden llamar amateurs o nos pueden llamar becadas, pero profesionales no, porque realmente hay muy pocas. Dicho esto, creo que también necesita una ordenación, porque el deporte profesional se tiende también hacia el deporte espectáculo y en ese sentido el deporte espectáculo y de alto rendimiento, que a mí personalmente me encanta, tiene que estar equilibrado en cuanto a inversiones, porque nosotros venimos aquí como políticos, tiene que estar equilibrado las inversiones y la dedicación que las administraciones y la regulación que tiene que tener, tiene que estar equilibrado con el resto de agentes que estamos hablando, ¿no? Zentzu horretan, nik uste beti esaten nahi gea, oreka bat behar dugula, goi mailako edo errendimentuzko kirola eta arroiko kirola eta beste kirol mota batekin. Hor orekatu egin behar dugula rekurso eta baliabide guztiak. Beraz, nik uste dut kirola profesionaletaz hitz egiten dugunean oso parte oso txikia dela, oso txikia eta gehiengo oso handia gizonezkoa dira. Beraz, emakumeok hontaz ze parte daukagun, nik uste ere, administrazioen aldetik ere, regulazio oso sendoa behar dela. Posturas bien diferentes en este aspecto. Goizane, por favor. Bueno, muy breve. A mí tampoco me interesa mucho el tema, sobre todo cuando hablamos de deporte profesional, porque hablamos de fútbol y hablamos de baloncesto en primera categoría masculino. Y el proceso de profesionalización del deporte femenino está empezando a ser un corte y pega del masculino cuando no partimos del mismo punto de partida. Tendemos a la igualdad y una vez más nos olvidamos de que tenga que ser equitativo y justo el proceso y el resultado.
Y en cuanto a si puede ser imagen de marca de país o de ciudad, pues más allá de que nos podamos sentir muy orgullosos y orgullosas de nuestros equipos de referencia en la ciudad, pueden llegar a serlo, sobre todo, dependiendo de los valores que muestran, del comportamiento que contagian, de lo que inspiran a la cantera y a los más jóvenes y a las más jóvenes. Y no cabe duda que, evidentemente, el deporte y el deporte de élite puede ser una forma de posicionar la ciudad, pues con eventos, no sé, el último evento femenino potente que tuvimos en Guipúzcoa fue el España-Alemania, ¿no? Las guerreras en un partido fabuloso, con un montón de cantera viéndolas, muchas niñas y muchos niños buscando sus referentes en una selección española, y alrededor de eso se genera actividad económica, obviamente. Y bueno, pero siempre que detrás haya unos valores y unos objetivos que sean mucho más allá que mostrar que somos buenos practicando deporte, y más si es masculino. Xavier, por favor. Bueno, a mí sí me interesa, por supuesto. Nos tiene que interesar. Depende del impacto que la pregunta que hacía, si es positivo o negativo, depende, evidentemente, como todo lo anterior, depende de qué deporte profesional, ¿no? Simplemente rápidamente el ejemplo que comentabas con el Eibar, y no con intención de rebatir nada, sino cuando se hizo, por ejemplo, el proyecto de ampliación del estadio para poder acoger partidos de la primera categoría de fútbol masculino, hubo varias denuncias de vecinos y vecinas que entendían que no tenía porque parte le iba a pagar Eibar, el ayuntamiento, que no tenía interés público, ¿no? Y de hecho finalmente se dio la razón, aunque luego, bueno, pues el ayuntamiento, si no tengo malos datos, pues compró los terrenos, que tal, bueno. Una de las críticas que se hacía desde unas vecinas que tenían unos terrenos cerquita es que estas obras que se planteaban no tenían un estudio de género realizado, ¿no? Porque la crítica era: estas instalaciones, estas remodelaciones se va a hacer principalmente o casi exclusivamente para que juegue el primer equipo de fútbol masculino, ¿no? Entonces, ¿es eso de interés público? Bueno, no lo sé, no digo que no, simplemente está ahí y hay que darle todos esos matices. Por eso sí es importante, evidentemente, el impacto que genera el deporte profesional en nuestras sociedades. ¿Es generador de imagen de ciudad? Yo creo que sí. ¿Es generador de referentes de población? Yo creo que sí. Es inspirador para muchas personas que les gusta competir y les gusta, o nos gusta competir y nos gusta participar de la actividad física y el deporte, y por lo tanto la sensibilidad que tenemos que tener los partidos políticos con este tema creo que es grande, y viendo un poco las respuestas, pues a eso déjame terminar una cosita muy brevemente, por favor. En Gasteiz, por ejemplo, no es lo mismo que se invierta, pero hay que invertir en deporte profesional, pero lo comentaba, no es lo mismo que se invierta en crear un circuito automovilístico, porque, como se comentaba antes, la automoción es muy importante aquí porque nos da de comer. La automoción no es lo mismo que se invierta para traer una carrera de Fórmula 1 que se invierta en el Araski o en el Gastedi, que tienen proyectos hacia deporte profesional, estoy de acuerdo ahí con lo que es profesional, hacia deporte profesional, que sí nos pueden representar a los gasteiztarras mejor que otras alternativas. Es que ricasco. El debate nos ha ido comiendo el tiempo. Dejamos en el tintero un par de preguntas referidas a la colaboración público-privada en el deporte y referidas a la transversalidad en el deporte, pero también porque queremos dar paso al público que nos ha hecho, a todos ustedes que nos han hecho llegar 8 preguntas. No las vamos a hacer las 8, sería imposible. Hemos hecho 5 y nos ha llevado 1 hora y cuarto. Pero sí diré que están relacionadas con la falta de concreción excesiva o de diferenciación de las opciones políticas en el tema del deporte. Demasiado lugar común. También están relacionadas con que las posturas políticas no están siendo de partidos políticos, sino de las instituciones a las que se está representando. No es la opinión de un partido político determinado sobre el alto rendimiento del deporte profesional, sino la opinión de una institución determinada, ¿no? Estas
Hay una pregunta que quién de ustedes han venido andando o en bici. Yo supongo que quien haya venido habrá venido con paraguas por lo menos, no sé cómo, pero con paraguas. Y hay una que también dice exactamente, y si alguien quiere contestarla, que la conteste porque va dirigida a los 5, dice, ¿por qué habiendo convocado a representantes del Parlamento, ninguno de ustedes lo es? ¿Quiere alguien responder a esto? Bueno. Bueno, pues eso ya es una razón. El Pleno del Parlamento hoy impedía venir a parlamentarios. Por nuestra parte, hemos consumido con 15 minutos más el tiempo. Yo les doy las gracias fundamentalmente por vuestra enorme colaboración y bien hacer en las respuestas, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias.